Sí, ese sí. Seguimos haciendo el análisis de las palabras del presidente de la República el pasado viernes, mensaje a la nación. Está ahora Ricardo Lombana de Otro Camino Panamá, ya partido oficialmente constituido esta semana. Así es. Buenos días a toda la audiencia y gracias por la invitación. Permítame saludar al viceministro de Trabajo, Roger Tejada. Bienvenido, señor viceministro. Gracias, Hugo. Gracias, profesor. Vamos al viernes. Si usted hace memoria, ¿qué le quedó de ese mensaje presidencial? Hoy domingo, que usted revuelve la mirada y dice, aquí está el mensaje. En primer lugar, para contestar, en efecto, este jueves que pasó, ya recibimos la resolución del Tribunal Electoral que nos formaliza como un nuevo partido político, lo cual nos permite concentrarnos ahora en toda la organización de cara al 2024. Este es un mensaje político no pagado. No puedo empezar a comentar el discurso sin hacer un comentario desde el plano humano, deseándole al presidente de la República lo mejor con respecto a su condición de salud. Y nos unimos a ese deseo que no lo hemos mencionado aquí. Indistintamente de cualquier diferencia política y aún como una figura de oposición. Dicho esto, me parece que quedó mucho pendiente del discurso. Yo sé que el discurso se basa en lo que estratégicamente el presidente de la República y su equipo desean destacar. A nosotros nos toca ser eco del reclamo ciudadano, que es bastante alto en este momento, con mucha protesta, y enumerar qué cosas nos quedamos esperando. Que incluso el presidente de la Asamblea lo mencionó. Hemos venido reiterando desde hace más de 2 meses lo injustificable que a estas alturas significa mantener el estado de emergencia. No existe justificación alguna hoy, incluso es un prerequisito para poder poner a andar la economía nacional, porque cualquier inversionista extranjero, cualquier grupo turístico, cualquier turista incluso que desea visitar, lo primero que ve es cómo está la situación en Panamá, y si la señal del gobierno nacional es que todavía se mantiene una situación de emergencia, me parece que no estamos enviando una buena señal. Vamos con ese primer aspecto, estado de emergencia. ¿Por qué seguimos en él y enviando ese mensaje que se envía según el señor Lombana? Nosotros hace unos meses atrás dejamos y fue modificada la situación del plan de emergencia como se tenía establecido, y solamente se establece o se considera para la situación de la compra de algunos insumos, por ejemplo médicos, en el caso de la vacuna, propiamente, que el presidente dentro de su discurso a la nación habló de la compra efectiva de más de 100 millones de dosis de vacuna, que hoy ya se han aplicado más de 8 millones de dosis de vacuna, y entre ellos, por ejemplo, algunas otras medidas que van a favorecer al turismo también, que está vinculada a la reactivación económica, como lo fue la ley de incentivos para el sector turismo, que va a generar al final empleo, y todo esto está vinculado, Hugo. Yo sé que usted quiere hablar de esos otros temas, pero el mensaje que se le envía a los inversionistas, por ejemplo, al seguir manteniendo el estado de emergencia, aunque sea modificado, aunque sea solo para las compras, sigue el estado de emergencia. ¿Por qué la resistencia a levantarlo? Sí, fíjate, lo que pasa es que la pandemia no ha terminado, Hugo. Hay que ser prudente, 36 meses de gestión. O sea, hemos enfrentado 28 meses enfrentando el duro reto que la humanidad y que un gobierno ha podido enfrentar. Entonces, muchas veces, como decía en algunos debates, en otras latitudes, la pandemia no ha terminado aún. Hemos tomado incluso medidas. En el discurso del pasado jueves, el presidente de la República es una rendición de cuentas. De los últimos 6 meses, el presidente señala es que en estos momentos vamos a tomar medidas como quitar la mascarilla. Pero todo este conjunto de medidas lo que nos señalan es que el plan de vacunación fue efectivo, pero la pandemia sigue. La pandemia sigue, sigue el estado de emergencia. Es cierto, pero para seguir la misma línea, el presidente mencionó, mantenemos la postura de que es injustificable mantener el estado de emergencia, el gobierno tendrá sus razones, la ley obliga al gobierno nacional a rendir cuentas después de que se levante el estado de emergencia, y nosotros pensamos que esa es una de las razones por las cuales no han querido levantar el estado de emergencia. ¿Es para no presentar las cuentas claras? Ya hemos hablado incluso anteriormente sobre la situación de transparencia. En la página del Ministerio de la Presidencia de la República, el Ministerio de la Presidencia
ha establecido a través de los informes la rendición de cuentas de los gastos dentro de pandemia. Recordemos también que el vicepresidente de la República, Carrizo, hizo una presentación de todos los gastos en pandemia del MIDA, del MOP, de todas las instituciones de gobierno. El presidente destacó eso en el discurso también, que en todas las páginas de los diferentes ministerios se había rendido cuentas. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. La rendición de cuentas no es solo la publicación de cuánto se han gastado, sino exactamente en qué rubro, cuál ha sido el mecanismo de compra, cuántos proveedores han considerado, porque recordemos que las compras se han dado de manera directa, ¿no? Y parte de la queja ciudadana, incluso de proveedores que se han quedado por fuera, ha sido lo selectivo del proceso de compra. El presidente destacó incluso que las compras menores estaban incluidas, cosa que no se hacía antes. Bueno, el gobierno, el presidente se refirió a varias cosas de antes. Me parece que a 3 años de gobierno, a pesar de la pandemia, a pesar de que reconozco que tal vez ningún gobierno ha enfrentado una situación tan adversa como la de la pandemia, a 3 años de gobierno me parece también injustificable que el presidente de la República siga refiriéndose a cosas que no se han hecho porque las encontraron muy complicadas. Conflictos legales, negociaciones de contratos y demás. El viceministro mencionó el tema del turismo y el presidente lo mencionó. Quiero hacer énfasis en esto. Si realmente se quiere generar empleo en el sector turístico, si tú tienes 43% de ocupación ahora mismo en el sector hotelero, tomando en cuenta que hay un número de hoteles que no han podido reabrir, ¿por qué no enfocar la estrategia, ¿no?, a promover el turismo para atraer turistas precisamente para llenar esa ocupación y generar movimiento en la economía, que aprobar y sancionar un proyecto de créditos e incentivos fiscales que beneficia solo a ciertos grupos económicos, que podría, si las obras se llegan a realizar, empezar a generar tal vez empleo en la economía en algunos años? Pareciera haber un desenfoque en el carácter de urgencia que requiere la generación de empleo. Esa ley de incentivos no fue consultada. La propia Apatel ha dicho que no fue consultada. Se le preguntó al representante del MEF si existía un informe que sustentara la ley de créditos fiscales para estas inversiones turísticas. Dijo que no. Se le preguntó al señor Skilsen del Ministerio de Turismo si existía un informe, y su respuesta me parece que dejó mucho que decir. Hay muchas preguntas alrededor de este proyecto, mientras el micro, pequeño y hasta mediano empresario del sector turístico está clamando porque se le apoye con proyectos de microcrédito para poder poner a andar sus proyectos parados y emprendimientos nuevos. Es allí donde, con mucho respeto, consideramos que el gobierno se debe enfocar. Decir o plantear que con esta ley de incentivos turísticos se va a generar empleo, me parece, o no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Señor viceministro. Sí, la hoja de ruta que ha planteado el presidente de la República, Laurentino Cortizo Con, y el equipo de gobierno va por la ruta correcta. Y voy a explicar por qué va por la ruta correcta. En los temas específicos que ha mencionado el señor Lombana. En los temas específicos, fíjate, la inversión para el sector turismo es fundamental. La inversión en el interior de la República para generar empleos. Por ejemplo, tenemos provincias en este momento que están esperando proyectos vinculados al sector turismo, como por ejemplo Bocas del Toro, Chiriquí y propiamente la provincia de Colón, que hace unos meses atrás estuvimos hablando de Colón y lo que hay que establecer a través de una campaña. Hoy por hoy hemos mantenido una mesa de trabajo con la Cámara de Comercio y con CONEP, que formaron parte y establecieron posiciones en la ley de incentivos al sector turismo, que es la ley que estamos hablando. O sea que sí hubo consulta entonces. Hay una posición de parte de la Cámara de Comercio y del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Incluso recuerdo ver en la Asamblea Nacional la participación de estos sectores. Sin embargo, debo indicarte de que no solamente es una ley, sino es un plan maestro de turismo, una campaña nacional y algunas otras medidas que en conjunto, que es la que estamos trabajando con el sector privado, que ha sido un gran aliado para nosotros, el CONEP y la Cámara de Comercio y otras organizaciones. Esos insumos y esas herramientas son las que hemos estado trabajando para el sector turismo, pero hay otros sectores también importantes, como lo es el agro, como es el sector agroindustrial, que también van a ser entes generadores de empleo a través de las empresas multinacionales, las empresas GEMA y otras medidas. El presidente, en su mensaje a la nación, no solamente habló de la parte social, sino también tocó otras cosas,
tocó la situación de empleo. Habló, por ejemplo, que se había reducido el desempleo ya a un dígito, a 9%, había bajado ya de los 2 dígitos. ¿Usted concuerda? ¿Usted siente ese impacto? A un 9%. De un 11% a 9%, correcto. Sí. En efecto, las cifras así lo indican. Solo un comentario sobre el tema turismo. Sí. La mayoría de los proyectos que califican hoy para el incentivo o los créditos fiscales son proyectos que se desarrollan o se desarrollarían en áreas distintas a las 8 zonas identificadas dentro del Plan Maestro de Turismo. No hay coherencia. Que no, el gobierno actual tendrá su plan y su hoja de ruta, como lo explica el viceministro, pero aquí se trabajó en un Plan Maestro de Turismo con todos los sectores, se identificaron 8 áreas, pero hay proyectos de grupos importantes que no están en esas áreas, que están siendo beneficiadas. Y yo quiero ver cuándo vamos a ver esas construcciones. Yo me quedo con la explicación que dio el ministro la semana pasada, porque él habló de que en simultáneo se iba a trabajar con el incentivo en el interior y se iba a promover para la ocupación hotelera en Panamá, que es lo que usted planteaba que debía concentrarse. Son 2 acciones simultáneas. Sí. Es que también tenemos que tomar en cuenta que esta ley va a impactar los puntos del Plan Colmena, que son algunos corregimientos, algunas áreas y distritos que están afectadas, que son esos lugares que el presidente de la República con el equipo de gobierno hemos visitado los viernes en las giras de trabajo comunitario del Plan Colmena, que hemos explicado, tratando de sembrar esa semilla para romper la sexta frontera. Pero esto o esta iniciativa va seguramente a impactar adicional al Plan Maestro de Turismo. Vuelvo al tema del desempleo, porque en el segmento anterior quedaba patente que, si bien es cierto, ha descendido, la informalidad está afectando la economía. Quiero el punto de vista de ambos respecto a este tema. Nosotros hemos expresado nuestra postura al respecto. Si bien las cifras indican una leve disminución de la situación de desempleo, como se mencionaba en el bloque, sé que ese tema se va a tratar en el programa de hoy, la informalidad creció muchísimo durante la pandemia. Y cuando tú ves la cifra de que reduce el desempleo en 1 punto, en 1.5, bien, el empleo formal se puede haber estado ajustando, pero las cifras de la informalidad y de la cantidad de personas que se encuentran hoy en la informalidad, que son para quienes hoy deberían existir programas, fondos de ayuda no reembolsable, que no existen, programas de microcrédito, en vez de estar asignando millones de dólares por fines politiqueros, que lo está haciendo esta administración. Ese es nuestro enfoque. Bien por la disminución del desempleo, bien si está bajando 1 punto y medio. Pero aquí hemos tenido momentos en que el desempleo ha estado en 5%, el desempleo ha estado en 3%, pero no se reduce la desigualdad y no tiene un impacto real en la población. ¿Y hacia allá donde tiene que apuntar la estrategia del gobierno, del Estado? Hacia ahí apunta, y es por eso que se ha establecido a través de una acción, un gran legado del presidente Cortizo, que es el Plan Colmena, que decía, que hablaba Ricardo de precisamente atender las desigualdades. Pero yo también te quiero decir algo, mira, nosotros, a través de las acciones políticas públicas, a través de las acciones que ha señalado el señor presidente de la República, a través de un rumbo fijo y claro, que ha tomado acciones con valentía y heroísmo, ha ayudado a combatir el empleo o el desempleo, pero la informalidad estaba por el rango de 52.3%, recordemos el año pasado. Así es. Y bajó, sí, un bajón y subió 1 décimo. Unos puntos, pero veníamos de 52%. Hoy, según el INEC, está en un 48.2%. Y recuerden que el desempleo, profesor Hugo, estaba por el orden del 18%. Es correcto. El más alto en la historia de este país, en nuestro peor momento. Y gracias al esfuerzo de todos, porque yo no puedo decir que solamente es el gobierno, si es responsable, el gobierno, el sector privado, la sociedad se ha unido, es parte del mensaje del presidente en su mensaje a la nación. Unimos fuerza en los peores momentos de la sociedad, de la humanidad, y gracias a esa acción estamos entonces en el 9.9% de desempleo. Sin embargo, a pesar de que el presidente prácticamente cierra haciendo ese llamado a la unidad, él cierra su discurso así. Yo vi a un presidente distinto este tercer año en su discurso. Y lo digo porque por primera vez asume una actitud de mucho más ofensiva con respecto a sus adversarios. Y no tuvo reparo en prácticamente acusarlos de derrochar el dinero. Específicamente se refirió al caso de la Ciudad de la Salud,
lo que ocurrió durante 10 años. Vi a un Laurentino Cortizo esforzado en decir, ahí se derrochó dinero. Y esto ha terminado costando una barbaridad de plata que va a tener que pagar el ciudadano en este periodo presidencial. De los otros aspectos que me llamaron la atención están la parte defensiva. El presidente hace un despliegue defensivo de su esfuerzo por lo que llama la paz social, su trabajo por hacer rendición de cuentas con el portal de Panamá Compras, su esfuerzo por conseguir un registro de medicamentos, su esfuerzo por atender el problema del desabastecimiento de medicamentos, las actividades de los panameños que se han quedado atrás, como él lo define, la defensa que hace de su política de asistencia social, de subsidios, el programa de nutrición escolar y por último, ese llamado que él hace, que es a la unidad. ¿Estaría usted dispuesto a hacerle caso al presidente en atención a este índice? A ser convocado a un trabajo por la unidad del país? Yo siempre he expresado públicamente, incluso a principios de la pandemia, cuando prácticamente se estaban detectando los primeros casos, eso yo lo he dicho públicamente, nuestro equipo preparó una serie de propuestas que fueron entregadas al presidente Cortizo y nuestro equipo se puso a la orden en ese momento porque considerábamos que la pandemia era algo que se tenía que enfrentar de manera conjunta. Nunca nos negaremos a un llamado que sea en favor de Panamá, pero nosotros siempre pondremos sobre la mesa los intereses de la población. El presidente habló de la lista que tú pones. El presidente obvió los temas que tienen a la ciudadanía molesta. ¿Cómo cuál? Bueno, que aquí se ha destinado una gran cantidad de presupuesto general de la nación, gran cantidad de fondos, a crecer una planilla para miembros del PRD, para nombrar delegados, para nombrar convencionales, para acomodar gente con fines políticos. Cuando la población está pasando trabajo, eso es inaceptable y de eso no habló. Aquí tampoco se habló del presupuesto de la UNACHI, de todos los millones que le mandan a la señora rectora de allá solamente porque ese es un bastión político de nombramientos del PRD, otra cosa con fines políticos. El manejo político de las finanzas públicas, ¿por qué no es abordado y qué respuesta tienen ustedes? Hay un despilfarro significativo con fines políticos y de eso no se habla. Es muy bonito hacer un listado, es muy bonito hacer un llamado, pero las acciones tienen que acompañar. Despilfarro con fines políticos. El presidente habló con mucha responsabilidad. ¿Hay o no despilfarro con fines políticos? No hay despilfarro y el presidente en su mensaje a la nación sí habló de la parte económica. ¿Qué habló? El presidente habló del subsidio del gas, del maíz, del arroz, de los fondos de transferencia. El presidente habló del subsidio del combustible, que es el problema que aqueja a la ciudadanía. Y el presidente habló, y cuando hablamos de esa parte ofensiva dentro de su mensaje, si podemos catalogarlo así, que yo diría más bien es un mensaje cuánime institucional, poderoso. El presidente de la República habla de que nosotros al final hemos apoyado a los más vulnerables, pero no ha habido tal despilfarro. El presidente habló incluso del manejo y transparencia. Se modificó el portal de Panamá Compras. Y también el presidente habló... La señora Telvini, ¿los nombramientos son o no una realidad? Mire, Hugo, yo tengo que ser muy responsable. ¿Por cuánto ha crecido la planilla? Tengo que hablarte de lo que la gente hemos tenido que invertir en personal para atender las necesidades de la gente. Yo te puedo hablar, de eso te puedo hablar. Te puedo hablar del personal de salud, la ciudad hospitalaria, el Manuel Amador Guerrero, que son obras que estaban abandonadas. Creo que el presidente dijo 2.800 personas trabajando en la ciudad de la salud. 2.800 personas. Ya iniciamos en el Manuel Amador Guerrero la contratación de gente de Colón con el programa Capacítate por Colón. Entonces debemos de tomar en consideración que en muchos sectores, incluyendo salud, Enrique, tenemos que fortalecerlo con personal. ¿Ahí dónde están los nombramientos en salud? Hay nombramientos en todos lados. Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias a los dos por acompañarnos. Hablemos del tema médico.